Que Dios los bendiga. Hoy vamos a tener una enseñanza y bueno, vamos a estar estudiando el amor, qué es lo que entendemos del amor y el concepto. Y para esto yo puse una pregunta y la pregunta es, dice, ¿qué ha separado al ser humano del amor de Dios? Y allí entramos en una pregunta y tal vez todos tengamos una respuesta, pero tal vez no la tengamos conforme a la palabra de Dios, a lo que la Biblia dice. Tal vez nosotros tengamos conceptos conforme a nuestro entendimiento, pero tal vez no tengamos algo definido que pueda comprobar que nosotros entendemos esta pregunta. Y una de las cosas que mientras yo he estudiado la palabra de Dios y he buscado la revelación de Dios y me he puesto a estudiar y he encontrado que uno de los problemas más grandes que se viven es la separación que tenemos del amor de Dios, es el orgullo y la soberbia, la arrogancia. El ser humano no está dispuesto a vivir conforme a la voluntad de Dios, bajo la ordenanza de Dios. Una de las cosas que el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el verso 16, dice el apóstol Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ya nos ha manifestado su amor. ¿Cómo nos ha manifestado su amor? La Biblia dice que porque dio a su único hijo, que él viniera aquí a la tierra y que por ese amor, el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario y dio su vida por cada uno de nosotros. Y solamente lo que nos queda es creer y responder a ese amor que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué es lo que se opondría? ¿Qué es lo que estaría de por medio que no nos permitiera a nosotros acercarnos a Dios? Y podemos poner excusas, podemos pensar en muchas cosas materiales o problemas físicos o quién sabe qué podríamos sacar, pero en realidad es una actitud de orgullo, de soberbia y de arrogancia. ¿Y cómo vamos a nosotros a decir, bueno, yo no tengo orgullo, yo no tengo arrogancia, yo no tengo soberbia? Entonces, nosotros podríamos llevar a cabo lo que Dios nos está pidiendo. Lo que Dios nos está pidiendo a través de su palabra, no habría ningún problema para que nosotros hiciéramos lo que Dios nos está diciendo. Por ejemplo, mientras hemos estudiado, hemos tocado el tema de Génesis, del capítulo 3, de cómo viene la desobediencia y entra el pecado al mundo y Adán y Eva cometen el error de no mantenerse firmes a la palabra de Dios. Cómo mientras se le da la promesa al ser humano de la vida eterna, de la salvación, de amar al prójimo como a ti mismo, y cómo Dios nos ordena obedecer las leyes morales, y cuando nosotros no las obedecemos, ¿por qué no las obedecemos? ¿Qué es lo que se interpone? ¿Qué es lo que está en medio moviéndonos hacia otra dirección? ¿Qué es lo que está pasando? Y yo me puse a ver que nosotros como humanos tenemos una tendencia o tenemos un estado pecaminoso que siempre nos va a estar confrontando a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Así como pasó en el huerto del Edén. ¿Cómo el diablo trae la tentación y cómo él trae esa influencia de desobedecer a Dios? Y cómo desde esa época, desde el tiempo de Adán, el hombre ha tenido un gran problema para someterse y estar sumiso a Dios. ¿Por qué? Porque desde ese tiempo el hombre está luchando para estar libre. El hombre no quiere estar sumiso a los mandamientos, a la ley de Dios.
¿Y por qué no quiere estar sumiso a Dios? ¿Por qué no quiere estar obedeciendo las leyes de Dios? Porque eso comenzó en el huerto del Edén, cuando el diablo trajo la tentación y Eva comete el pecado y Adán comete el pecado y se independizaron de Dios. ¿Qué es lo que el hombre está tratando de hacer? Vivir una vida independizada. ¿Por qué quiere vivir una vida independizada? Porque no quiere depender de Dios, porque no quiere depender de la ley de Dios, de la voluntad de Dios. Mientras Dios está buscando lo mejor para cada ser humano. Y Dios lo único que puede hacer es mostrar la palabra, mostrar las leyes, mostrar los mandamientos y dar promesas de bendición a cada persona que obedece la palabra de Dios. Entonces, después de que nos hemos hecho la pregunta, ¿qué separa al ser humano del amor de Dios? Es el orgullo, es la arrogancia. Porque nosotros podemos preguntarle a una persona, ¿por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no obedeces a Dios? Y la persona puede decir, bueno, es que yo no necesito a Dios, yo no necesito arrepentirme, yo no necesito estar muy apegado a la religión. Esa es una de las, cómo la gente contesta cuando uno le habla a la gente sobre la salvación. Es importante que te arrepientas, es importante que te salves. Y mucha gente tiene el orgullo y tiene la arrogancia de levantar una defensa, una barrera, para que no se pueda tener una buena conversación mientras se está hablando de la salvación. Y la Biblia dice aquí en esta parte, donde vimos en el Evangelio de Juan 3:16, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la promesa de Dios para todo el que cree en el Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver una de las actitudes, la actitud de orgullo. Una de las actitudes del ser humano es, como yo puse en esta nota que yo puse, es que muchas veces nosotros nos creemos sabios en nuestra propia opinión, y nuestra propia opinión no tiene una base, no tiene un fundamento en el que nosotros podamos descansar o apoyarnos con una seguridad. Y entonces nosotros tenemos una actitud de orgullo cuando nosotros somos sabios en nuestra propia opinión. Y la Biblia nos enseña y dice, nadie tiene que ser sabio en su propia opinión. La sabiduría viene de Dios, la sabiduría Dios la tiene. Nosotros podemos examinarnos, por ejemplo, si nosotros tenemos un problema de orgullo, es ¿cuántos problemas tenemos en la vida? ¿Cómo está nuestra vida? Y cómo estamos ministrando todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos ha permitido, nos ha dado. ¿Cómo lo estamos ministrando? Si nosotros no tenemos éxito en nuestra administración, en nuestra vida social o espiritual, o nuestra relación con nuestros seres queridos, entonces nosotros carecemos de sabiduría, porque la Biblia dice claramente que no debemos de ser sabios en nuestra propia opinión. Ahora vamos a ver lo que dice en el libro de Santiago, y ahí en el verso 4, en el capítulo 4 y en el verso 6 dice ahí, dice, pero Él da gracia, pero esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice aquí la Biblia en esta parte, dice Santiago, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En esta parte podemos encontrar el contraste de ser humilde y de ser soberbio. ¿Y qué es lo que Dios hace con los humildes? Dice, da gracia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros para recibir la gracia? Necesitamos ser humildes. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Santiago en esta parte? Está definiendo la soberbia y la humildad. Ahora, ¿qué es lo que hace una persona soberbia? Una persona soberbia no va a hacer caso a la ordenanza de Dios, a lo que Dios está diciendo, porque es una persona soberbia. Pero una persona humilde va a entender lo que Dios quiere hacer en la vida de la persona.
Entonces esa persona que es humilde, con sencillez va a recibir el mensaje de Dios y la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que dice en el proverbio del capítulo 8, en el verso 13, y ahí dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, dice, y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice, aborrezco. En esta parte el rey Salomón, inspirado por Dios a través del Espíritu Santo, dice aquí qué es lo que aborrece Dios, y dice aquí, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice, aborrezco. Esto es lo que dice Dios. Entonces, estamos sacando este estudio y estamos haciendo este estudio para tener más conciencia, para tener más conocimiento y más entendimiento sobre cómo estamos manejando nuestra vida, cómo la estamos llevando, cómo estamos viviendo. Tenemos este problema de soberbia, tenemos el problema de la arrogancia, tenemos una boca perversa, como dice la Biblia aquí. Entonces tenemos muchos problemas con Dios. Y si nosotros no los queremos eliminar, no nos queremos apartar, entonces tenemos una actitud de soberbia, de orgullo. Y vamos a ver en el Proverbio 16, en el capítulo 16, en el verso 18, y ahí dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y la Biblia aquí nos está diciendo claramente, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, dice, antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Qué es lo que pasa? Que, como estábamos hablando, nosotros somos sabios en nuestra propia opinión, y tomamos una decisión y nos vamos a dejar guiar por nuestra opinión, pero cuando viene el fracaso, cuando nosotros fracasamos en esa decisión que hemos tomado, entonces esa decisión nos va a traer dolor, nos va a traer consecuencia, porque lo hemos hecho conforme a nuestra opinión, no lo hemos hecho conforme a la sabiduría de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y entonces dice aquí, el quebrantamiento viene después de la soberbia. Porque si no escuchamos el consejo de Dios es porque estábamos en soberbia, pero después dice, viene el quebrantamiento. ¿Por qué viene el quebrantamiento? Porque es lo que nosotros hemos obtenido por haber tomado una decisión sin el consentimiento de Dios y sin el apoyo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos está aclarando aquí? Claramente dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída de la altivez de espíritu. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? Que después que nosotros estamos involucrados en la crisis, en la calamidad, sufriendo, dice, es el quebrantamiento que ha venido por ser soberbio. Entonces nos queda bien claro, si nosotros atravesamos cualquier crisis, es porque no tenemos un espíritu sencillo, como dice la Biblia, como empezamos a leer en Santiago, ahí donde dice la Biblia, y Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces necesitamos ser humildes para que Dios siempre nos esté respaldando y nos esté ayudando en nuestra vida que estamos viviendo todos los días. Y vamos a ver, más adelante vamos a ver en Isaías, en el capítulo 2 y en el verso 11, lo que dice la Biblia ahí. Y en esa parte dice así, ahí en sus hojas dice, en el capítulo 2, verso 11, y dice ahí, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Y en el verso 12 dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué? Día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todos los soberbios y altivos, sobre todo enaltecido, y será abatido. Y en esta parte podemos entender qué es lo que le va a venir a una persona que se encuentra en una actitud de soberbia. Aquí la Biblia dice claramente, dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida. Dice, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. En el verso 12 dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todos, dice, sobre todo soberbio y altivo, dice, sobre todo enaltecido, y será abatido. La Biblia nos está enseñando aquí claramente cuál es el final de cada ser humano. Si no hemos hecho caso a la enseñanza, a la palabra de Dios, ¿por qué no hemos hecho caso? Porque tenemos
nuestra propia sabiduría, somos sabios en nuestra propia opinión. Ok, pero nosotros no estamos viendo el futuro y hacia dónde vamos a terminar. El día que terminemos y que lleguemos ahí a ese lugar, vamos a tener un problema, porque nos hemos conformado. No nos hemos dado la oportunidad de estudiar la Biblia, de conocer más a Dios y qué es lo que nos depara el destino. Y la Biblia dice aquí claramente, porque día de Jehová, dice, de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. La Biblia nos enseña aquí claramente cuál es la recompensa de un soberbio. La Biblia dice que Dios le pagará a todos conforme hayan hecho, bueno o malo, pero al final Dios les pagará a toda la gente. Entonces vamos a ver qué es lo que dice Jeremías, el profeta Jeremías, qué es lo que dice también sobre la soberbia. Y vamos a ir al capítulo 50 y vamos a estar viendo en el verso 31, donde estamos leyendo. Y ahí dice, he aquí, yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque tu día, dice, ha venido, el tiempo en que te castigaré. Y en esta parte de la Biblia nos está enseñando qué es lo que Dios está preparando para un soberbio. Y dice aquí, he aquí, yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Dice, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Entonces la Biblia aquí ya nos recalca y nos deja bien claro el final de cada persona. ¿Cómo va a ser el final de cada persona? Depende cómo haya tenido su actitud en esta vida. Eso es lo que va a definir el futuro. ¿Cómo hemos tenido nuestra vida? ¿Cómo nos hemos dejado llevar? La noche pasada estuve compartiendo con una persona y estábamos hablando sobre los que buscan ayudar a los pobres, los que tienen misericordia y compasión de la gente pobre, de la gente que está desamparada, y dicen que esa es la voluntad de Dios. Entonces cuando nosotros no tenemos ese sentir de misericordia y de compasión, entonces tenemos una vida de soberbia. Porque solamente nos amamos, pero a nosotros mismos, o sea, somos egoístas. Pero no hacemos lo que Dios nos está diciendo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué carácter o qué actitud nosotros tenemos? Y en esta noche estamos conociendo cuál es la actitud que nosotros tenemos. Ahora vamos a tener, más adelante, y vamos a ver la actitud de un ser humilde, de una persona humilde. Y ahí en esa parte dice, actitud humilde. Y para eso vamos a ir al libro de Mateo, y vamos a estar viendo ahí en Mateo 11:29, qué es lo que la Biblia nos enseña sobre una actitud de ser humilde. Y ahí en Mateo 11:29 dice, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor Jesucristo, en este capítulo, en este pasaje de la Biblia, dice, Él nos está dando un ejemplo de la humildad. Él dice ahí, dice, llevar mi yugo sobre vosotros, dice, y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces aquí nosotros podemos examinar qué es lo que está pasando con nuestra alma. ¿Nosotros tenemos paz en el alma? ¿Tenemos gozo en el alma? ¿O estamos atribulados? Aquí la Biblia dice claramente, si nosotros no tenemos la paz en el alma, el Señor Jesucristo está diciendo, lleva mi yugo sobre vosotros. Dice, y aprender de mí. Dice, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Ser humildes de corazón. Y dice aquí la Biblia, el Señor Jesucristo dice, y hallaréis descanso. Entonces, si no tenemos una vida de humildad, si no tenemos un corazón humilde, ¿qué es lo que tenemos? Tribulación. Tenemos una mala conciencia. No tenemos el gozo, no tenemos la paz. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dice, aprender de mí. Empezamos a comentar sobre Juan 3:16, cómo Dios nos da el ejemplo de su gran amor que le tiene al mundo, enviando a su único Hijo a que viniera a redimir al mundo. Y el Señor Jesucristo toma la decisión de ir a la cruz del Calvario por el amor a nosotros. Por el amor a nosotros. Ahora Él está diciendo, aprender de mí. Yo les estoy dando un ejemplo, cómo vivir la vida. Tener compasión, misericordia y el poder perdonar.
Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? Y hallaréis descanso, dice, para vuestras almas. Vamos a ver en el Salmo 138 y en el verso 6, y viendo lo de una vida humilde, ¿qué es lo que vamos a aprender en el Salmo 138 en el verso 6? Y ahí dice, porque Jehová, dice, es excelso, dice, y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y aquí podemos encontrar qué es lo que hace Dios, qué es lo que hace Jehová con los humildes. Dice aquí, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Dice, más al altivo mira de lejos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con una persona soberbia? ¿Qué es lo que ocurre con una persona que tiene orgullo? Dice aquí la Biblia, dice la palabra de Dios, Dios lo mira de lejos. Dios lo mira de lejos. Y ahora vamos a ver en el otro salmo, en el Salmo 147, en el verso 6, y vamos a ver qué es lo que dice ahí en esa parte. Salmo 147, verso 6, y ahí dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Y aquí la Biblia dice, y Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre al final? Al final de que una persona está viviendo su vida con una soberbia y con un orgullo, dice aquí la Biblia, dice, los humilla, dice, hasta la tierra. Vamos a ver en el Proverbio 11.2, ¿qué es lo que la Biblia dice ahí? En el Proverbio 11.2 y dice ahí, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Dice aquí en esta parte, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. ¿Qué es lo que comenzamos a leer al principio? Donde dice Santiago ahí en esa parte, de que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces aquí la Biblia nos está enseñando en el Salmo, a través de David, qué es lo que pasa. O estamos viendo aquí en Proverbios 11.2, dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. ¿Qué es lo que ocurre cuando estamos viviendo bien? Entramos en un estado de orgullo, de soberbia, porque decimos, bueno, estoy viviendo bien, ya me está yendo bien, y empezamos así como a alejarnos de Dios, pero no estamos siguiendo conforme la palabra de Dios. Cuando dejamos nosotros de no estar apegados a la palabra de Dios, entonces nos vamos a meter en problemas, porque dice aquí, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. O sea, ya vamos a fracasar. Vamos a ver más adelante en el Proverbio 16-19, y ahí dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Y aquí en esta parte de ahí es donde vamos a terminar de lo que estamos leyendo. Y ahí dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Y ahí, como les dije, vamos a estudiar un contraste. Estamos estudiando un contraste, la soberbia y la humildad. Y yo pienso que en esta noche nos ha quedado claro qué actitud tenemos, y nosotros mismos la vamos a reflejar, humildad o orgullo, arrogancia. Nosotros mismos la vamos a reflejar. No hay necesidad de que nos hagamos algún examen o una prueba. No, nosotros con nuestra actitud vamos a demostrar, tenemos orgullo o tenemos humildad. Y el Señor Jesucristo nos está diciendo en Mateo, dice ahí, dice ser como yo, dice ser mansos y humildes de corazón. Dios nos está diciendo, sean humildes de corazón. No solamente lo digan con la boca, pero los actos demuestran otra cosa. Ahora vamos a entrar en lo último que vamos a estar leyendo en los dos libros. Vamos a estar viendo en el libro de Isaías, en el capítulo 14, verso 14, y vamos a estar viendo en Ezequiel 28, 17, porque vamos a encontrar de dónde vino el orgullo, de dónde vino la soberbia. Y todo tiene un origen, todo empezó en algún lugar. La soberbia empezó en algún lugar, y qué triste que haya comenzado en un lugar donde pues está lo más maravilloso. Y vamos a ver, para eso vamos a utilizar la Biblia, y vamos a estar viendo en Isaías 14,
14. Y vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña ahí. Yo pienso que ya todos están ahí en ese verso. Y ahí en 14:14 dice así. Y vamos a comenzar a leer desde el verso 11. Ahí en el verso 11 vamos a comenzar a leer para entender bien qué es lo que pasa con este ángel que cometió el error de llenarse de soberbia, de orgullo, de altivez. Y ahí dice en el verso 11, dice, descendió al Seúl tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirá. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seúl. Dice, a los lados del abismo. Se inclinará hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, dice, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió en la cárcel. Dice, en esta parte la Biblia nos está enseñando claramente cuál es el problema que tuvo Lucifer en el reino de Dios. La Biblia dice aquí en este verso 14 y dice, porque el diablo pensó así, dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este es el gran problema que tiene la gente a veces cuando se comparan con las leyes que Dios ha establecido, o a veces cuando tenemos el problema de someternos a las reglas, a los mandamientos que Dios ha establecido. Entonces nosotros vamos a tener una actitud de soberbia, o a veces cuando nosotros vamos a tener la tendencia de decir, yo soy como esa persona, o me voy a sentar en ese lugar, y nos vamos a estar metiendo en un gran problema. Porque todo se va adquiriendo, pero con humildad. Dios va dando las oportunidades, pero con humildad, porque la Biblia nos enseña y nos exhorta todo el tiempo sobre que no debemos de codiciar, no debemos de envidiar, no debemos de tener celos. La Biblia nos está enseñando muchas cosas morales para que nosotros no caigamos en un juego, porque ¿de dónde surge la maldad? ¿De dónde vino todo eso? La Biblia dice, de Lucifer. Él fue echado, la Biblia dice aquí, fue echado del cielo. Ahora vamos a ir a Ezequiel y vamos a ver allí en Ezequiel qué es lo que la Biblia nos enseña. En Ezequiel 28. Y vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña ahí. Vamos a comenzar a leer ahí vamos a comenzar en el verso 14 en adelante. Y ahí vamos a comenzar así. Y la Biblia dice ahí en Ezequiel 28:14 dice, tú querubín grande protector, dice, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, dice en el verso 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaron sobre ti. Dice, espanto serás y para siempre dejarás de ser. La Biblia claramente nos está enseñando aquí dónde comenzó la soberbia, dónde comenzó el orgullo, dónde comenzó la altivez, dónde comenzó
todos esos males, todos esos perjuicios que tiene el ser humano. ¿Dónde comenzó? ¿De dónde vino? Primeramente comenzó, como la Biblia nos enseña, en el reino de Dios comenzó porque Satanás se llenó de orgullo. Dice aquí la Biblia en este verso que estábamos viendo, en el verso 17, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, dice, y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Dice, yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Y en esta parte nos podemos quedar y podemos analizar este verso 17 y qué es lo que la Biblia dice aquí, se enalteció tu corazón. Una de las cosas que yo les recomiendo a todos los que ven el video, los que siempre nos han estado siguiendo las enseñanzas, de que hay que examinar el corazón, de que nosotros no nos debemos dejar de llevar por lo que el corazón nos hace sentir, porque ese es el gran problema. La Biblia dice aquí, en este pasaje dice que este fue el problema de Satanás, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, a causa de la sabiduría, a causa de las contrataciones que dice que él tenía, porque él era tan solicitado que cualquier necesidad o problema que hubiera en el reino, se le tenía que preguntar a Satanás cómo se debía de proceder, qué se tenía que hacer. Entonces la Biblia dice aquí, se enalteció tu corazón. Entonces nosotros cuando estemos atravesando una situación y que tenemos un problema para someternos, dependiendo la institución o gobierno o no sé dónde estemos, que tengamos un problema para someternos a la ley, entonces nosotros tenemos un problema, porque nosotros no lo queremos hacer por soberbia y por orgullo, mientras la Biblia nos está enseñando cómo Dios ha puesto el orden en la tierra y en el reino de Dios. Y entonces yo les pido a todos pues que oren y que busquen a Dios y que el Espíritu Santo les enseñe la verdad, que el Espíritu Santo los convenza en cualquier área de su vida que estén atravesando y ustedes sientan que no estén bien, pero Dios puede hacer una maravilla y Dios puede enderezar las cosas, limpiar el corazón, y siempre cuando nosotros somos sinceros con Dios, Dios nos perdona. Este ha sido el mensaje de esta noche, que Dios los bendiga.